eh, curso por braques, tubos, alambres, en caso del adulto. Lógicamente que este tratamiento no duró pues, 4 meses ni un año. Por lo menos ha durado sus 3 años de tratamiento para poder alinear, nivelar, ordenar y poner todas las cosas en su sitio. Entonces dice, previo al diagnóstico se establecen los objetivos de tratamiento, que eso es lo que ustedes, luego de terminar toda esta primera parte del diagnóstico, tenemos que hacer en el camino simultáneamente con los aparatos removibles que vamos a hacer en la práctica, los objetivos de tratamiento que acá estamos indicando que hay que hacer. O sea, el diagnóstico, que hasta ahora ustedes están avanzando con todo lo que es el trazado cefalométrico, lo hemos hecho hoy día, todo lo que es el análisis de Ricketts, nos va a dar una información. Esa información, ya, es muy importante que eso lo vamos a establecer en un sumario de diagnóstico. ¿Qué es el sumario de diagnóstico? Es todos esos problemas que hemos encontrado en la historia clínica, lo ordenamos. Entonces, lo primero más importante es ¿ya? El problema funcional, no se olviden, primero funcional. Luego problemas dentarios, luego problemas esqueléticos. ¿Y función qué es? La respiración, la deglución, ¿no? Los hábitos, los malos hábitos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, luego hacemos objetivos de tratamiento. Objetivo de tratamiento es, identificamos el problema, ¿qué vamos a hacer con ese problema? ¿Cuál es el objetivo de tratamiento de ese problema? Entonces, si hay un diente que está chueco, o enderezar el diente chueco. Si hay un espacio, cerrar el espacio. Si hay una relación clase 2, colocar esa relación molar en clase 1. ¿Ya? Entonces, vamos, cada uno de los problemas que hemos visto, ponemos su solución. Y eso vamos a llamar como objetivo de tratamiento. Y luego, una secuencia de tratamiento y un plan de tratamiento. ¿Qué es lo que se hace primero? ¿Qué es lo que se hace dos? El plan, ¿de acuerdo? Hasta su tratamiento final, que es la instalación de aparatos removibles. Entonces acá estamos diciendo, se aplica sistema de aparatología, en este caso aparatología fija, porque es un caso adulto, el arco superior e inferior, bandas en primeras molares superiores e inferiores, se instala dentro de él, o sea, dentro de los braques, un resorte abierto comprimido para poder verticalizar las molares que estaban inclinadas. ¿Eh? Acá hay un resorte abierto comprimido en ambos lados. Las zonas de extracciones prematuras y elásticos clase 3 para corregir probablemente una tendencia a mordida cruzada anterior. Eso es lo que se muestra en la fotografía que acá estamos. Siguiente, en la fotografía frontal. Siguiente, caso clínico prácticamente inicial y terminado. Entonces ya cuando se terminó, ya no hay espacios, se cerraron los problemas, se enderezaron los dientes y obviamente que el paciente que ha tenido mucha mutilación después habrá que hacer su puente o su prótesis removible o algún aditamento para que se mantenga el arco dentario y las fuerzas sean mantenidas y equilibradas. Lo que dice acá, se cerraron los espacios interdentarios, se mejoró el overbite y el overjet del paciente y se le envía al protesista para que lo cambie sus coronas y arreglos restaurativos correspondientes. Como ustedes ya hacen estas cosas de prótesis y de coronas y arreglos restaurativos, pues ustedes lo pueden hacer si es que requiere un tratamiento. Muchas veces nosotros los ortodoncistas preferimos que antes que entre al consultorio, todo problema de caries dental, problema de enfermedad de las encías, necesidad de prótesis, coronas o aparatos removibles, debe de ser solucionado para que el paciente entre al consultorio para hacer ortodoncia exclusivamente sin ninguna otra opción, porque este tratamiento dura muchos meses, en algunos casos años. Cuando es un caso adulto son un promedio mínimo 3 años. En niños en crecimiento, 2 años. En niños de dentición decidua y mixta, probablemente 20 meses, promedio. Pero puede ser más, en algunos casos es menos. Siguiente. Este es otro caso clínico número 2. Miren,
En la radiografía cefalométrica se nota cómo hay una mordida abierta, una protrusión dentaria, y cuando el paciente se sonríe, los dientes están salidos, no hay competencia labial, la persona dólico-facial, ¿no? Que se le nota, paciente adulta, 20 años, dólico con apillamiento dentario superior e inferior, mordida abierta esquelética y dentaria, incompetencia de labiales prácticamente. Siguiente. Ahí tenés un acercamiento de esta fotografía intraoral. Hay apillamiento dentario y dientes protruidos, tanto superior y inferior. Se observa tejido periodontal ligeramente inflamado, marcada inclinación vestibular de los dientes anteriores, superiores e inferiores y la discrepancia dental-alveolar severa. Eso hay que corregirlo, lógicamente. Pero esto es lo que observan en las fotografías. Entonces ustedes también, el elemento fotográfico es muy importante para evaluar bien nuestro caso. Realmente a veces nos olvidamos cómo era el paciente, después de haber tenido 10, 20 pacientes al día. Entonces viene, no te acuerdas pues quiénes pasaron, o todo el detalle no te acuerdas, pero te tomas la foto en la tarde ya antes que vayas a dormir, después de tu cena, te acercas a tu oficina, abres tu computadora y ves las fotos de tu paciente y puedes analizar sin que te haya presión de nada. Lo estudias profundamente el caso. ¿Ok? Siguiente. Entonces también, ¿cuál fue su forma de trabajo? Miren, ya el tratamiento con extracciones, o sea, si hay una biprotrusión dental-alveolar y una mordida abierta, si no hacemos extracciones, eso no se soluciona. Entonces hay que corregir el apiñamiento con extracciones, hay que corregirle la mordida abierta con extracciones y hay que controlar que los dientes no se nos vayan por cualquier lado, sino en su sitio. Entonces, el tratamiento con extracción está la aparatología combinada de aparato Edwise con bioprogresiva para aprovechar las dos escuelas y corregir el apiñamiento dentario. Cerrar los espacios de utilizar arcos utilitarios de extrusión simultáneamente. El de los braques, el 0,18 por 0,30. Entonces, también yo les voy a indicar un tratamiento de bioprogresiva que vamos a hacerlo, a incluirlo poco a poco a la clínica. Espero tener con ustedes otra secuencia en el próximo año para que ya con el paciente listo hay que poner aparatologías que van a ser efectivas con el problema que tiene el paciente. ¿Ok? Siguiente. Dice, se observa en el arco inferior que se han cerrado los espacios de extracciones, se ha contorneado la forma y todo está listo para retirar los aparatos. Una vez que ya se cerró el sitio de las extracciones, el paciente está con los dientes alineados, tanto el arco inferior como superior, no hay espacios que queden después de las extracciones, se cerraron, hay una buena sonrisa, ya terminamos con el caso. Tiempo de tratamiento, igual, 3 años. Siguiente. Ahí está el paciente sonriendo y miren el perfil mejorado y ya puede sonreír sin problema, ya se arregla mejor la chica, está más simpática. Caso clínico terminal, la paciente se siente satisfecha, ha mejorado su apariencia, el perfil facial y los labios los cierra normalmente. Antes no se podía cerrar los labios, ¿eh? Eso estaba abierto y salieron los dientes, como han quedado después de un tratamiento. Siguiente. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A repasar lo que hemos hecho en estos casos que le estoy diciendo, hacer movilidad de las piezas dentarias. O sea, es la estructura del diente que está ubicado dentro del alveolo y esto no está pues, soldado en el hueso, sino está unido por las fibras periodontales, las transversales, las longitudinales y una infinidad de fibras periodontales que es el periodonto. Entonces, si un paciente viene a consulta con un problema de enfermedad periodontal, primero tiene que solucionarse el problema periodontal del paciente. ¿Y qué es un problema periodontal? Es un problema infeccioso inflamatorio. Entonces hay que corregir la infección y hay que corregir la inflamación. Pero a veces esa inflamación es crónica y a veces hay reabsorción ósea, pérdida de hueso.
Y cuando la pérdida de hueso es muy grande, si un tercio de alveolo puede perder hasta cierto cúmulo, entre comillas. Pero si pierde ya el 50% de del hueso, ya es más difícil su tratamiento, tanto periodontal como ortodóntico. Pero si pierde dos tercios de hueso, ya sí es bien complicado. Y eso, primero que solucione el problema, ese problema periodontal, y luego que se solucione el problema de ortodoncia. De lo contrario, no va a ser posible un éxito de tratamiento. O sea, por... entonces lo primero que tiene que hacer el paciente debe entrar a la consulta con una buena higiene, sin caries, sin enfermedad de encías, sin placa bacteriana y sin ningún otro problema. O si faltó extracción, o sea, le extrajeron dientes, dice que vino mutilado o semi-mutilado, pues siempre y cuando no haya problemas de caries o infección, no haya problemas de enfermedad o inflamación, podemos solucionar esos dos problemas y empezar luego el tratamiento de ortodoncia. ¿Ok? Es para la comodidad de nosotros y para que el paciente tenga también mucho mejor control de sus higiene, porque a veces muchos problemas, tanto de caries como de enfermedad periodontal, es problema de higiene del paciente. Y eso está demostrado en los estudios desde el doctor Loe hasta la fecha. Entonces, tenemos que ver eso. El doctor Maita tiene muy buenos trabajos de investigación al respecto, que, que si no se hace una buena limpieza bucal, el paciente va a tener problemas toda su vida, hasta que se muera inclusive. Hay muchos pacientes pierden las piezas dentarias por problemas periodontales. No hay soporte óseo, que hace al final el odontólogo que un desastre completo, tiene que extraer las piezas, lamentablemente, no hay soporte óseo. Y luego, de ahí viene la prótesis completa y todo. ¿Por qué? Porque no tuvieron el cuidado de la higiene bucal. Entonces es importante ese cuidado. Entonces acá tenemos un recordalis nada más. No quiero yo darle ninguna clase de periodoncia porque tiene muy buenos profesores que les enseñan muy bien la periodoncia. Simplemente que nosotros cuando hacemos el movimiento dentario ortodóntico, estamos entrando en todo el mundo de la histología del periodonto, donde tenemos fibras periodontales, tenemos un cemento radicular, tenemos el ligamento periodontal y el hueso alveolar. Todos esos elementos van a entrar en acción cuando empecemos a hacer el tratamiento de ortodoncia. Vamos a producir un proceso de inflamación inicial controlada. ¿Por qué? Al producir una fuerza sobre la pieza dentaria, ¿y esta sobre qué se va a reducir? Por ejemplo, si nosotros empujamos este diente de derecha, donde está el cursor, hacia la izquierda, va a tener un contacto las raíces contra el ligamento y contra el hueso alveolar. Al tener esa presión por la fuerza que se aplica, se va a suceder? Va a haber obliteración de los vasos sanguíneos. Y de acuerdo a cuál es ese nivel de obliteración de vasos sanguíneos, se va a producir una reabsorción leve, una reabsorción fuerte, hasta una necrosis. ¿Por qué cuando se produce la necrosis? Cuando el vaso sanguíneo se obstruye completamente. Ya no hay circulación. Pero sí hay muerte celular por falta de irrigación. Y ahí que se produce una reabsorción exagerada. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos a trabajar sobre este tejido periodontal para mover los dientes que tengamos. Entonces, desde la venida del doctor, de los descubrimientos y trabajos de investigación del doctor Ríquez, él, con sus investigaciones, determinó que para mover un diente es más efectivo y eficiente cuando la fuerza que aplicamos es mucho más suave, más eh, leve. Una fuerza leve va a producir mejores movimientos que una fuerza fuerte y grande. Entonces, eso hay que tener en cuenta cuando hagamos tratamiento de ortodoncia. Entonces, ya nuestro paciente está libre de problemas odontológicos.
No hay caries, no hay mala higiene, no hay encías inflamadas, todo está sano. Y vamos a empezar a mover sus dientes porque están chuecos. O hay espacios, como han visto, o hay que hacer a un tratamiento adicional. Entonces, en esos casos, hay que mover los dientes. Y los dientes se mueven dentro de su alveolo. Pero el alveolo no es una cosa inerte, es una biología. Entonces hay que respetar la biología de eso. Por eso la bioprogresiva, su nombre lo indica porque respeta la biología de la pieza dental. Siguiente. Hay unos estudios muy interesantes cuando la pieza dentaria hace una erupción o la pieza dentaria cambia las piezas deciduas por las piezas permanentes, hay movimientos fisiológicos que se producen en los dientes, tanto cuando erupcionan los dientes deciduos como cuando hay el reemplazo de los dientes deciduos por los dientes permanentes. Entonces, estos movimientos, ¿qué sucede? Cuando hay una ligera movimiento de inclinación dentro de sus alveolos, los cambios de posición durante la erupción, se produce migración dentaria y eso se produce estadios de calcificación del hueso osteoide, luego del hueso fascicular y luego del hueso laminar. Entonces, si hay cambios óseos en el momento fisiológico del movimiento dentario, o sea, en su forma natural, intacta, que nadie ha intervenido, simplemente cuando hay erupciones de las piezas dentarias o recambio de piezas dentarias. ¿Ok? Siguiente. Cualquier pregunta o duda pueden levantar la mano y pueden decir, por favor, profesor, ¿qué significa esto? Entonces, en el libro del doctor Profit encontramos estos datos interesantes. La actividad metabólica del ligamento periodontal. Miren, dice, la presión lingual es mayor que la labial. Cuando simplemente no hay aparatos ni brackets, nada, solamente está la lengua y el labio. ¿Qué sucede? La presión lingual, dice, es mayor que la labial. Miren, acá esta presión está en la lengua porque está en el maxilar inferior. ¿A cuántos gramos dice? 10 gramos. ¿Y la presión labial cuánto está? 5 gramos. En cambio, el efecto que hace la lengua sobre los dientes superiores son menos fuerza, porque es menos de 5 gramos, y el labio superior es ligeramente un poco mayor que esta cantidad, que hace que se abre un equilibrio de fuerzas, tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior. ¿Ok? De tal manera de que acá tenemos 5 gramos y 5 gramos, pero acá hay más fuerza, acá hay 10 gramos y acá hay menos de 5 gramos. Eso hace que haya un equilibrio acá. Ahora, cuando los músculos de los labios son hipertónicos, ya no vamos a encontrar esos 5 gramos. Tampoco acá. Vamos a encontrar mucho más fuerza. De repente, el doble de lo que produce la lengua. Y por tanto, esa fuerza de los labios hipertónicos pueden producir una palatinización o una lingualización de las piezas dentarias en forma biológica y normal, por si acaso. Pero cuando encontramos, todavía no pasas a la siguiente, cuando encontramos una fuerza leve, como son los hipotónicos, labios muy flácidos, la fuerza va a ser mucho mayor probablemente de la lengua y va a tender a una vestibulización de las piezas dentales. ¿Ok? Entonces hay que tomar muy en cuenta. Entonces, el equilibrio ubicado entre los dientes pueden ser explicados por efectos metabólicos del ligamento periodontal para producir estabilidad de los dientes en presencia de presiones equilibrantes. Inclusive acá no ha entrado ningún tipo de aparatología ortodóntica, simplemente estamos describiendo lo que sucede biológicamente y normalmente en la boca. Lo que quiere decir que en la práctica ortodóntica es la reabsorción frontal indolora que podemos producir. Siguiente. Acá tenemos un cuadrito más interesante. ¿Cuál es este cuadrito? Dice cuál es la respuesta fisiológica a la aplicación de la presión mantenida sobre un diente. Acuérdense esto. Él dice,
Si la presión es leve y dura menos de un segundo, ¿qué cosa hay en el ligamento periodontal? Dice, el líquido del ligamento periodontal no se comprime, el hueso alveolar se flexiona ligeramente y se genera un señal piezoeléctrico. La señal piezoeléctrica después lo van a explicar muy bien. Pero si la duración de la presión leve pasa de 1 minuto a 2 segundos, dice, ¿qué es lo que sucede? Se exprime el líquido del ligamento periodontal y el diente se mueve dentro del espacio del ligamento periodontal. Y mira lo que sucede si es más de 2 segundos. La presión ya no es, sigue siendo leve, pero la presión es mayor. De 3 a 5 segundos. Según el doctor Profit, dice, los vasos sanguíneos del ligamento periodontal quedan parcialmente comprimidos en el lado de presión y dilatados en el lado de tensión. Distorsión mecánica de las fibras y células del ligamento periodontal. Pero ahora va algo mayor, que si es en minutos la presión, o sea, ya no es 3 segundos ni 5, sino son minutos. Pone PCC, 60 segundos es un minuto, 80 segundos, es minuto y 20 más. ¿Qué dice? Se altera el flujo sanguíneo, empieza a cambiar la tensión del oxígeno y se liberan prostaglandinas y citocinas. Miren lo que sucede en la parte biológica normal del movimiento dentario, bioquímicamente hablando. Entonces hay que tomar en cuenta estos detalles que son muy importantes para nosotros tener consideración especial cuando hagamos un tratamiento de ortodoncia. Donde le hagamos cualquier fuerza que hagamos, porque siempre va a producir un efecto mucho mayor de lo que tratamos viendo. Siguiente. Mariela, la siguiente. Bueno, en este esquema que estamos sacando del libro del doctor Profit, y ahora nos vamos a horas. ¿Qué pasa cuando esa presión, que era leve, duraba menos de un segundo, pero ahora tenemos horas, un poquito menos de 4 horas, lógicamente, dice. Se producen cambios metabólicos, mensajeros químicos, que modifican la actividad celular, cambian los niveles enzimáticos, y si es más o menos un promedio de 4 horas, aumentan los niveles detectables del AMPC, que comienza la diferenciación celular del ligamento periodontal. A los 2 días de presión ya comienza el movimiento dentario y el remodelar de los osteoblastos. Acuérdense que los osteoblastos son tejidos, células que van a producir hueso. Y los osteoclastos, células que van a reabsorber hueso en el alveolo. Realmente va a haber reabsorción en la zona de presión y va a haber aposición, o sea, crecimiento de hueso en la zona de tensión. Luego, ¿qué hacemos? Vemos de que los vasos sanguíneos del ligamento periodontal quedan ocultos. Pero cuando hay fuerza mayor a 2 días, dice, no, ya más fuerza, esta es leve. Ahora, fuerzas mayores a leve, moderadas, pero cuando son minutos, ¿cierto? Se interrumpe el flujo sanguíneo en la zona comprimida del ligamento periodontal y a las horas hay muerte celular en la zona comprimida. Esto es para que tengamos en cuenta que la irrigación sanguínea que vamos a producir en el movimiento dentario ortodóntico se va a producir si es que hacemos una presión fuerte. Por eso siempre nosotros debemos de medir las fuerzas que aplicamos en ortodoncia. ¿Okay? Medir. ¿Con qué se mide? Con un dinamómetro. Dinamómetro. Ese es el medidor que te mide tanto en gramos como en onzas o en kilos o en libras. ¿Ok? Muy bien. Y si la fuerza es mayor a los 7 a 14 días, la reabsorción basal elimina la lámina dura adyacente al ligamento periodontal y se produce el movimiento del diente. Entonces, vamos a ver pues de que si nosotros queremos mover los dientes con fuerzas biológicas, ¿cuánto es la fuerza ideal?
más o menos 100 gramos por cada centímetro o centímetro cuadrado. Hay que tomar en cuenta. Una raíz, un centímetro cuadrado puede ser, son 10 milímetros, ¿cierto? 10 por 10. Pero no, una raíz de un canino a veces mide 25 a 30 milímetros, o sea, 3 centímetros. Entonces, probablemente un incisivo mucho menos. De acuerdo a la superficie dentaria contra el hueso, vamos a ver cuánto de fuerza debemos aplicar. Y eso también se ha determinado. Cuando nosotros usamos una fuerza de 100 gramos sobre una molar, va a ser una función de distalización o mesialización o vestibuloversión o palatoversión. ¿Por qué? Porque la molar tiene 3 raíces. Y esa molar a veces tiene pues 15 milímetros de raíz, no creo que tenga más de 15 milímetros, debe ser un poco menos, algunas son raíces muy cortas, pero por lo general vamos a tener las molares, necesitan un poquito más de fuerza. O sea, con 100 gramos yo creo que podemos mover en cualquier sección. ¿Cuánto puede mover utilizando esta fuerza de 100 gramos por centímetro cuadrado? Más o menos vamos a estar moviendo 0.25 décimas de milímetro por cada acción que hagamos de activación. ¿Ok? ¿Lo que significa eso? Es un cuarto de milímetro. ¿Okay? Un cuarto de milímetro lo que se mueve después de la acción que hagamos. Entonces, si es en 4 semanas se mueve un cuarto de milímetro, pues se mueve muy poquito. No quieres mover todo un segmento de varios milímetros, pues en un mes absolutamente no vas a encontrar. Por eso es que el tratamiento es largo. Porque a veces, por ejemplo, extraemos un premolar y queremos cerrar esos 7 milímetros de ese paciente. ¿Qué va a pasar? Pues en un mes no. Si son 7 milímetros, vamos a multiplicar por 4. 4 por 7 son 28. 28 citas, 28 semanas, algo así, 28 meses. Que viene más de 2 meses, más de 2 años. 24 meses es 2 años, ¿cierto? 28 meses es el tiempo que duraría esa cierre de espacios. Pero por fortuna, pues no por cada extracción se demora tanto, porque la cierre de espacios se puede usar simultáneamente en ese mismo tiempo, serán los 4 espacios que se han hecho las extracciones, por ejemplo. ¿No? Eso es muy importante saber, entender. Muy bien. Siguiente. Muy bien, acá es un esquema de la comprensión de los vasos sanguíneos cuando es una fuerza leve o una fuerza constante, intermitente y una fuerza ortogonal. Cuando es leve, los vasos sanguíneos todavía están grandes y no se han obliterado. Pero si la presión es mayor, vamos a ver que los vasos sanguíneos comienzan a reducirse su diámetro y la irrigación para siendo menor. Pero si esa fuerza continúa, vamos a encontrar de que casi se va a cerrar, tan como este caso, que se puede cerrar y puede llegar una cierre completo de los vasos sanguíneos, que va a haber hipoxia, anoxia y lógicamente muerte celular. Entonces ahí más fácil va a ser que los osteoclastos reabsorban, ¿no?, el hueso de esta superficie. Por presión de la fuerza, ahí está la flecha, que la fuerza haciendo hacia esa presión. Entonces los vasos sanguíneos son los primeros componentes que sufren al disminuir el diámetro, ¿no?, de estos vasos sanguíneos por la presión que se va a ejercer. Entonces, desde este momento usted ya entienda que cuando uno quiere hacer un movimiento dentario, vamos a tener que usar la fuerza más suave posible para mover un diente en forma efectiva. Porque moviendo con poca fuerza podemos mover. Por ejemplo,
Con 10 gramos podemos mover un diente, con 10 gramos. Un incisivo, un lateral, un incisivo central o un incisivo inferior. ¿Ok? Porque la superficie es chica y podemos mover vestibularmente, lingualmente, hacia mesial o hacia distal. O rotando la pieza o intuyendo los dientes, que también es otra opción. Entonces hay que ver esas opciones que tenemos. ¿Ok? Muy bien. Continuamos, por favor. Entonces, acá hay un movimiento dentario en milímetros. Mírenme. Acá dice, acá por lo menos hay 1 milímetro y acá hay otro milímetro. Entonces, si un movimiento quieres, no llegas ni siquiera al milímetro, sino más o menos 3/4 de milímetro. 3/4 de milímetro. La fuerza que está produciéndose acá, para que mueva el diente, y la fuerza de acá que es leve, y acá hay otra fuerza intensa, es leve, otra fuerza intensa, y así. Es una representación esquemática, dice, de la evolución en el tiempo del movimiento dental con la reabsorción frontal y con reabsorción basal. Con la primera, o sea, con la frontal, la agresión sostenida sobre la superficie exterior de la lámina dura del lugar a un movimiento dental suave y continuo. Con la reabsorción basal se produce una demora hasta que se pueda eliminar el hueso adyacente al diente. En ese momento el diente salta a una nueva posición y se mantiene la fuerza intensa. Volverá a observarse una demora hasta que se pueda producir un nuevo ciclo de reabsorción. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Mientras tengamos una fuerza continua y suave, no se va a sentir esa presión que hacemos cuando hacemos ortodoncia. Pero si nuestra fuerza es, como dice, una reabsorción basal, va a ser una fuerza intensa, después de un rato va a saltar, se va a mover, pero bruscamente, a lo bestia. Acá no, tenemos que respetar la biología del movimiento dental. Y entonces acá tenemos los milímetros que se avanzan y en el tiempo cuánto se demora. Acá dice, en 7 días es una semana, en 14 y en 21 días. Y en 21 días se ha llegado hasta este nivel. ¿A cuánto se llega? A 1 milímetro y un poquito más. Y medio casi. Entonces, en 4 semanas estamos llegando aproximadamente pues a 1 milímetro. Y si queremos ser conservadores, respetables de la biología, bajar nuestra fuerza para que no sea tan intensa. Y el paciente nos va a bendecir las manos, porque no le vamos a hacer doler. ¿Entendido? Perfecto. Siguiente. Este es un casito interesante, que hay una mordida profunda, hay diastemas y hay problemas periodontales. Paciente adulta con enfermedad periodontal avanzada, con movilidad dentaria, presencia de encías inflamadas, caso mutilado, diastema central, extrusión de los dientes, migración hacia distal, todo un complicado problema. Bueno, estos ejemplos los traigo porque se mezclan los problemas odontológicos con problemas ortodónticos, pero requieren tratamiento de ortodoncia. Entonces, como uno tiene una visión así general y amplia y panorámica, entonces va a entender cómo solucionar este problema. Yo no le puedo hacer ortodoncia en ese momento. Entonces, o mandas al periodoncista, pero si estás capacitado en solucionar problemas de periodontitis aguda o periodontitis crónica o lo que sea, o guna, qué sé yo, cualquier otro problema de enfermedad periodontal, se soluciona este paciente para que recupere su salud, las encías. Y la inflamación que tenga debe ser controlada, sin que sangre, sin que supure, sin que no produzca nada. Esté en su color rosado, normal, y que todos vuelva a su tranquilidad y normalidad. Eso es número uno que hay que hacer. Bueno, siguiente. Entonces, ¿qué es lo que hemos tenido que hacer en este caso?
Pues una vez que se corrigió todo el problema periodontal, se le colocó los brackets y los dientes extruidos, se le colocó unos alambres para poder intruir esos dientes dentro de su hueso. Claro, una vez que se corrigió el problema periodontal, vamos a poder intruir en el hueso, no en el hueso enfermo, no en el hueso inflamado, no en el hueso infectado, porque si no, haríamos peor la solución que lo que quisiéramos corregir. Entonces tenemos que haber corregido primero la inflamación, corregido la infección, que no haya problema periodontal y que haya sido controlado todo lo que era la mala higiene, para que el paciente se mantenga bien. Por ejemplo, acá estamos viendo que ya se corrigió arriba, pero abajo todavía hay zona rojiza, inflamada, y eso todavía no podemos, hasta que el paciente sea consciente de que depende de él el corregir mala higiene y el problema periodontal que le ha ocurrido a su mala higiene. Entonces le pone el ambra, se instala aparatos Headwise, tubos triples simples, posteriormente tubos dobles inferiores, alambres redondos con loops para que el control de la movilidad dentaria sea efectivo. Siguiente, de caso clínico número 3. Ya estamos avanzando, ahora cambiamos de arcos, nuevos arcos. Acá que dice, vista frontal del caso con la finalidad de cerrar los espacios del diastema, alinear y nivelar. Estamos aplicando las técnicas correspondientes al tratamiento de ortodoncia, obviamente previo a un diagnóstico, previo a un objetivo de tratamiento y todo lo demás, para que veamos cómo se hace el movimiento dental. Siguiente. Se instaló la aparatología en el arco inferior, porque ya se controló el problema. Se está logrando la corrección de la extrusión y el afinamiento dentario inferior, ¿no? Y ha mejorado el problema, ¿no?, periodontal en un 50%. Todavía insiste ese paciente que es bien difícil, a veces todas las malas costumbres que tienen los pacientes. Pacientes a veces que años de años nadie le ha dicho sobre su higiene, y cuando le vemos el problema, si no soluciona el problema del paciente, puede regresar a este problema que tuvimos al comienzo, ¿no? Luego el slot de bracket es 0.18 por 0.30. O sea, no es el 0.22 que normalmente se usa en ortodoncia Headwise, sino es un tipo de slot que se usa en ortodoncia bioprogresiva. Siguiente. Entonces, ¿qué sucede en estos casos que estamos viendo? Hay lo que se llama la migración dentaria y la erupción. Todos estos detalles que estoy explicando acá no están en los libros. Es la experiencia que uno tiene del trabajo clínico que uno hace. Entonces, ¿qué dice ahí? La reacción tisular que ocurre durante el movimiento fisiológico del diente es una función de los tejidos de sostén, lógicamente. El periodonto, fundamentalmente. Los molares migran gradualmente en dirección mesial en cantidad correspondiente al desgaste de la superficie de contacto. ¿Ok? Entonces, hay muchas cosas que suceden de manera fisiológica y natural. Por ejemplo, una extracción que no se le puso a tiempo su reparación de una pieza dentaria en ese espacio, que va a producir la erupción del antagonista inmediato. Por ejemplo, si es una molar que se extrajo inferior y arriba todavía tiene su molar antagonista, y si tú no le pones, antes que venza el año, un aparato, aunque sea removible, para que se mantenga el espacio, el superior va a migrar a ese espacio antagonista, se va a salir de su alveolo para ocupar ese espacio. Y va a haber una extrusión de esa pieza. Ya se complicó más el problema. Y lógicamente, los dientes continuos en el lugar de la extracción se van a inclinar. ¿Qué va a pasar? Va a haber espacios entre las muelas. Eso, empaquetamientos de alimentos. Encías inflamadas, reabsorción ósea oblicua. O sea, una serie de cosas que se alteran completamente en la boca del paciente. Y eso hace que después,
tengan problemas de ATM, tengan problemas de maloclusión, tengan problemas de retención de alimentos, inflamación de encías, sangre de encías y un montón de cosas. Eso podemos evitarlo si que los pacientes cumplen con nuestra opción. Siguiente. Dice, la acción de las células que producen la reabsorción y la posición. Bueno, esto también ustedes lo saben desde la histología, ¿no? Que los estereoclastos son los que producen la reabsorción, los fibroblastos que producen fibras nuevas y los osteoblastos, hueso nuevo. El proceso de remodelación ósea en las zonas alejadas del ligamento oriental son fundamentalmente las suturas y cuando hay migración del alveolo del labio. Siguiente. Bueno, el ligamento oriental, también ya lo hemos visto temprano, son fibras colágenas, vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas y las células que están dentro de ellas pues son los fibroblastos, las células mesenquimales indiferenciadas, los restos epiteliales, fundamentalmente de Manassés, y hay un montón de otros elementos como macrófagos y todas las tendencias de la cantidad de, como hay irrigación sanguínea y presencia de elementos sanguíneos. Siguiente. Bueno, el hueso alveolar, y esto ya ustedes lo conocen, los osteocitos, los osteoblastos, los osteoclastos y la matriz ósea, que son el componente de todo lo que es el hueso alveolar. Siguiente. También eso ya lo vemos y los conocen. Osteoclastos, células, y lo que es su componente del tejido de la célula ósea, ¿no? Su membrana celular, el citoplasma celular, el aparato de Golgi, las mitocondrias, el núcleo y el nucleolo, los ribosomas y los lisosomas, partes importantes de la forma de cómo crece y obviamente que se dedica a formar hueso, ese tejido duro, lógicamente. Siguiente. Entonces, cuando nosotros hacemos movimientos dentarios, ¿qué está sucediendo? Ya no es el movimiento dentario fisiológico, sino el movimiento dentario ortodóntico. Entonces, vamos a producir, ahí está la flecha roja, una fuerza de la pieza dentaria, porque esta pieza está sobresalida, vestibulizada y se fue para adelante. Entonces, para enderezar esto, vamos a empujar acá un poco de alambre y con una cierta fuerza, como hemos dicho, en este caso, pues póngale 50 gramos de fuerza para llevarlo más o menos a su sitio. Entonces tú mides tus 50 gramos con qué? Con el dinamómetro. Entonces, ¿qué va a hacer él cuando haga la fuerza hacia acá? ¿Qué es lo que se va a mover? Obviamente se va a mover la raíz. ¿Qué más se va a mover? El hueso que va a tener tensión y el hueso que se va a poner en la presión. Si estamos empujando esta pieza dentaria de vestibular hacia palatino, ¿dónde va a chocar primero? Probablemente choque en esta zona del hueso alveolar y en esta otra zona. ¿Qué son? Acá dice superficies de compresión. Están presionando en esa zona. ¿Ya? Y luego, ¿qué tenemos acá? El centro de resistencia. Mire, ¿dónde está el centro de resistencia? Cerca al ápice, cerca. No está en el tercio apical, ¿cierto? Un tercio apical. Es el centro de resistencia de esta fuerza que estamos aplicando. Y esto hace de que haya presión acá, haya presión acá. Al haber presión aquí, ¿qué tejido estamos viendo? Ahí, ¿qué se va a formar? Presión, osteoclastos. Tensión, osteoblastos. ¿Y dónde sería la tensión? En la zona donde está acá, más separado el rojo, tensión, y también acá tensión. Zona opuesta a lo que es la zona de presión. ¿Ok? Dice, el movimiento ortodóntico puede formar entre 15 días. Tomar la reabsorción en pacientes, los cambios se retardan mucho más, lógicamente. ¿Por qué un tratamiento de ortodoncia en un adulto dura más tiempo? Porque ya no tienen crecimiento. Y el crecimiento, cuando hace un movimiento dentario, es favorable al profesional, favorable al operador,
favorable también para el paciente, porque el tratamiento de ortodoncia no demora mucho tiempo. Estamos diciendo en 20 meses podemos terminar un caso o de reconocimiento. Pero si ya pasó el crecimiento, ya el hueso se hace más duro. Por tanto, el hueso no va a ser tan fácil de moverse tan rápidamente. Entonces va a durar en forma más lenta. ¿Ok? Siguiente. Entonces el movimiento dentario. Este es otro tipo de presión que vamos a hacer. Y antes colocamos un alambre acá, dijimos. Bueno, ahora vamos a colocar una superficie de comprensión. Superficie ya no es un punto de presión, la superficie. ¿Y cómo se produce? El movimiento puede durar entre 14 y 15, entre 15 días la revolución en pacientes adultos, en cambio se retarda. Cuando usamos un bracket, ya no va a haber una balanza de vaivén, sino una superficie que va a producir la presión más pareja sobre el hueso alveolar. Y en toda esta sección que está de rojo es la zona de superficie de compresión. O sea, hay tensión. ¿Qué se produce, hemos dicho en el lado de tensión? Formación de células osteoclásticas, que son reabsorbadoras de hueso. Va a llegar un momento avanzado que a un momento vamos a trabajar, vamos a hacer un seminario sobre la química del movimiento dentario, la bioquímica del movimiento dentario, donde vamos a encontrar todos los elementos bioquímicos que se producen cuando se hace un movimiento dentario ortodóntico. Ahora no nos vamos a confundir, simplemente vamos a hacer generalidades, presentación de lo que es el movimiento dentario ortodóntico, lo que es el movimiento dentario fisiológico y cómo son principios de la que es la biomecánica de ortodoncia. ¿Ok? Para entenderlo. Luego tenemos este otro movimiento que es la intrusión. La intrusión es uno de los elementos más difíciles que se ha podido hacer durante años y estaban prohibidos los ortodoncistas de hacer intrusión, porque decían, nunca se va a poder, jamás. ¿Qué hacían? El que ponían ya no puede gramos, sino kilos, un kilo de fuerza para intruir. ¿Y qué pasaba? Se reabsorbía la raíz. Pero vino las investigaciones del doctor Ricketts hablando de que con poca fuerza y con unos materiales parecidos al oro, que era el del guiloy azul, podíamos hacer intrusiones con efectividad y con notoriedad y podemos intruir los milímetros que uno quisiera intruir la pieza dentaria, haciendo aplicaciones lógicamente bioquímicas y biomecánica adecuada. Entonces, el movimiento de intrusión, la fuerza se concentra en el ápice de la pieza dentaria. Para que la fuerza sea efectiva, deberá emplearse fuerzas muy livianas o leves para que la fuerza ejerza una presión adecuada sobre el ligamento periodontal. Pero la fuerza que hay sobre esta zona del ápice es suave. Entonces, ¿con cuántos gramos? Este es un incisivo superior, pues también 50 gramos podemos aplicar, o 40 gramos, o 30 gramos. Cuando estamos en dentición decida mucho menos todavía. Por eso el slot del bracket para dentición decido y mixta es 0,18 cuando es pacientes en crecimiento. Yo uso 0,22 cuando hay pacientes en crecimiento, pues más ancho y puedo producir un poquito más de fuerza. Pero cuando el paciente está en crecimiento, su crecimiento del paciente me va a dar facilidades para que yo termine de hacer un tratamiento de ortodoncia a ese paciente. ¿Ok? Siguiente. Entonces, este es un cuadrito también del doctor Profit, que es importante. Yo me gustaría que se consigan el libro del doctor Profit, que es bastante contundente, amplio y bien desarrollado, y que probablemente durante mucho tiempo no se va a poder terminar el libro completo, pero sí les va a ayudar bastante en informarse y actualizarse de conocimientos básicos de lo que es la ortodoncia. Y uno de ellos dice el tipo, el movimiento y la fuerza que se aplica. Por ejemplo, dice, la inclinación 50 a 75 gramos. ¿Okay? El movimiento de masa, o sea, traslación. ¿Qué significa traslación? Por ejemplo, yo extraí un premolar
y quiero corregir todo el sector anterior de canino a canino hacia la zona de la extracción. Esa es una traslación. ¿Y cuánto es ese movimiento de traslación? ¿Cuánto dice? 100 a 150 gramos. Luego, el enderezamiento radicular, o sea, hay un diente rotado o semi-rotado y hay que corregirlo. Entonces, si es un incisivo, pues 75 gramos, pero si es un canino, podemos poner 125 gramos. Luego, la rotación es un poquito menos. La extrusión, 50 a 75. Y miren la intrusión, con 15 gramos a 25, podemos hacer una intrusión efectiva y sin mucho problema. Entonces, cuando se descubrió, pues, que la poca fuerza hacía muchos mejores movimientos que las fuerzas grandes, lo creían los científicos de hace 50, 60, 70 años. Medio loco al doctor Richter, porque dije, ¿cómo es posible que vamos a intuir los dientes con 15 gramos o 20 gramos? Creían que estaban desquiciados. Y la verdad que cuando otros investigadores repitieron el experimento que hizo Richter, se convencieron de que sí, se puede hacer fuerzas muy leves y el movimiento dentario se va a conseguir. Y es por eso que surgió pues los pontífices de la ortodoncia en contra de Richter durante mucho tiempo. Pero la ciencia tiene que avanzar y las investigaciones tienen que demostrar la verdad. Y demostraron bajo contrastaciones, verificaciones y trabajos de investigación, pues que es así, que con poca fuerza se pueden mover los dientes en cualquier momento, en cualquier forma y en cualquier circunstancia. Y cualquiera esta sea la pieza, salvo que la pieza dentaria esté anquilosada, lógicamente, no tiene periodonto, no tiene hueso, la raíz está soldada, el cemento, al hueso. Ahí no, hay que hacer cirugía especializada para extraer, si uno quiere extraer, si no, a veces se queda ahí de por vida, hasta que se lo lleve, pues, la vida al paciente, ¿no? Hasta este momento, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿Cómo estamos en el tiempo, Creo que señor? hasta el momento todo claro. Ya va alrededor de 57 minutos la clase. ¿Cuánto? 57, casi una hora. Ya. ¿Cuánto tiempo nos queda de tiempo? Mm, O sea, en cuanto al Meet, por el que lo he creado con el correo institucional, no hay un límite de tiempo, pero como la clase es de una hora y ya son las 11, casi. Ya, no hay problema, no hay problema. Bueno, jóvenes, bueno, acá yo creo que para que no nos gane la hora, vamos a tener que decir acá nomás, hasta aquí nomás, pero en todo momento su profesor está a su disposición, a sus preguntas, a sus consultas, a todo lo que ustedes quieren saber más del tema que estamos desarrollando. Y esto lo estamos desarrollando de forma bastante interesante con la ayuda de ustedes, lógicamente que también, como decíamos, los estudiantes es la primera motivación del profesor. Entonces, el estudiante para el profesor es lo máximo. Bueno, entonces hay que apoyarlo en todo y en todo sentido, como debe ser. Entonces, lo que yo quiero en este caso que ustedes aprendan, este tema que cuando uno le enseñaron la clasificación de malas clase 1, 2 y 3, y eso era todo lo que enseñaban en los 11 en el pregrado. Pero este están recibiendo bastante información, pero que eso les sirva para que su formación profesional sea completa y su trabajo como profesionales sean exitosos, sean que triunfen en la vida, ¿no? Como todos quisiéramos que tal lo hagan, porque odontología es una profesión de muchos triunfadores y los sanmarquinos siempre han destacado en todo sentido, así que en ese sentido les deseo lo mejor de los mejores y aprovechen a lo que sus profesores en general, ya no solamente de ortodoncia, sino las otras